al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Hola, hola, ¿cómo les va? La escuela las y los espera es nuestro tema de hoy, porque ustedes saben, digo, los docentes, los padres, que miles y miles de alumnos quedaron en el camino desconectados de la escuela durante la pandemia. ¿Cuál es la función del Estado para recuperarlos, para acompañarlos en este proceso? ¿Y cuáles son las razones también que motivaron esta deserción de hecho? Para todos ellos, sin duda, la escuela puede ser un lugar. De Carlos Gianni y Hugo Midón, La escuela, y enseguida comenzamos. La escuela puede ser un lugar donde todo lo puedo encontrar, si me dejan buscar. La escuela puede ser una puerta abierta, de par en par, una fuente para calmar la sed, un espacio libre para imaginar el porvenir. Pasen, pasen, que ya comienzan las clases. Pasen, pasen, que ya comienzan las clases. Ser solo un lugar para aprender a resolver 4 más 4 y 3 por 3. No puede ser una pared y nada más. La escuela puede ser un buen lugar para soñar. La escuela puede ser un lugar donde todo lo puedo encontrar, si me dejan. Cuántos paisajes, cuántas escuelas diversas. Bienvenida, Luz Albergucci. Muchas gracias por estar aquí. ¿Conocías esta canción de Hugo? Conocía esa canción, siempre que la escucho además me resulta por lo menos conmovedora. Así es, y viste que en un momento dice la escuela puede ser una puerta abierta. Bueno, es una forma de decir inclusión, diversidad y sobre todo puerta abierta para los que se fueron, ¿no? Sin dudas, Mirta. Vos sabés que tenemos en este momento un desafío extra, ¿no? Uh-huh. Nuestro país, yo creo que el momento actual hay que pensarlo también en perspectiva histórica. Nosotros hace relativamente poco, digo, para un sistema educativo es muy poco, en 2006 como país nos pusimos como compromiso, como responsabilidad y sobre todo pusimos al Estado como responsable de una escuela secundaria obligatoria, ¿no? Una escuela secundaria para todos, para todas, con todos, con todas. Y primaria desde ya. Y primaria tiene una tradición muchísimo más larga en ese camino. Sin embargo, la escuela secundaria empieza a torcer un poco esa historia de constitución más elitista. Ya, si queremos, digamos, ya entrado los 90 con algunas acciones, pero muy fuertemente, fundamentalmente, a partir de la Ley de Educación Nacional en el 2006. Durante el ministerio de Daniel Filmus. Exacto. Y ahí, yo lo que pensaba cuando me invitaste a pensar alrededor de este desafío que tenemos hoy de revincular a tantos y tantas niñas y jóvenes al sistema educativo, pensaba, por un lado, no es un desafío nuevo, ¿no? Es un desafío que en la escuela venimos teniendo hace muchos años. Sobre todo en la escuela secundaria, digamos. La deserción en la escuela secundaria
es un tema que ya estaba instalado en la Argentina. Exacto. Y no solo en la Argentina. No solo en la Argentina. Los valores en Argentina previo al desastre de la pandemia es del 9% de abandono en la escuela secundaria. ¿No? Estamos hablando de, me traje los datos porque obviamente uno no se los acuerda, de 3.870.000 jóvenes en la escuela secundaria, ¿no? Entonces, digo, ya de por sí tenemos más de 300.000 jóvenes que venían con escolarizaciones interrumpiéndose. Claro. ¿No? La pandemia profundiza toda esta complejidad, porque lo que hace además es profundizar la desigualdad en múltiples aspectos, ¿no? Así es. Bueno, por eso se hizo, digamos, tan vigente este concepto relativamente nuevo en educación, que es el de trayectorias escolares, biografía escolar. Esas trayectorias que son a veces teóricas y después la realidad dice totalmente otra cosa. Sí, sin dudas. Las trayectorias teóricas están como un poco desacopladas de lo que son las trayectorias reales, sobre todo de nuestros jóvenes. No es solo una situación argentina, vos lo decías, claramente es una situación de toda América Latina, ¿no? Sí, cuando decimos trayectoria teórica queremos decir, bueno, no siempre es el nene está en segundo grado, la nena está en tercero, bueno, después pasa a cuarto y al año siguiente va a estar en quinto y así también en la escuela secundaria. No es así. No, por eso digo que es un trabajo que la escuela viene dándose desde hace mucho tiempo. Ahora, sin dudas, la escuela necesita de más acciones del Estado, de una profundización de esa garantía del Estado para que todas y todos no solo vuelvan a la escuela, sino que además quieran estar y aprendan. Permanezcan y aprendan. Exacto. Porque tampoco permanecer solo es suficiente. No, sin duda, sin dudas. Ahí yo pensaba, no todos los programas, y en particular el programa actual que está muy presente, tiene dos componentes, ¿no? El primer componente es invitar, ¿no? Es invitar otra vez a cada niño, a cada niña, a reinvitar, joven. digamos. Volver a invitar sí. a todos los chicos y todas las chicas a la escuela. Pero el segundo componente, que es muy fuerte, es asegurar que aprendan, es asegurar que se queden y que aprendan. Y entonces, desde ahí, ese segundo componente trabaja fundamentalmente en el fortalecimiento de la enseñanza, ¿no? Fundamentalmente en ciertas condiciones para la enseñanza. Programa Conectar Igualdad, infraestructura escolar. Es, que están relacionados, sin duda. Ahora, Luz, vamos a ir viendo material del Ministerio de Educación de la Nación por todo lo que se está activando desde allí con el programa Volvé a la Escuela. Volvé a la Escuela, por ejemplo, en Santiago del Estero. Volvé a la Escuela es un programa nacional para que estudiantes de todos los niveles se conecten y reencuentren con el sistema educativo. Con la firma de este convenio entre el Ministerio de Educación de la Nación y el Gobierno de la provincia, se profundizará el trabajo realizado a través de los programas de vinculación y acompañamiento a la trayectoria educativa que lleva adelante el Ministerio de Educación de la provincia, junto a diferentes organizaciones y que permitieron la revinculación a nivel primario de 11.268 alumnos y en el nivel secundario de 7.969 estudiantes. Este programa contará con un fondo de 5.000 millones de pesos para todo el país, destinado a buscar uno por uno a todas y todos los estudiantes que como consecuencia de la pandemia COVID-19 perdieron contacto total o parcial con la escuela. Y la implementación de las estrategias de sostenimiento de la escolaridad, fortaleciendo los procesos de vinculación de las niñas y niños, jóvenes y adultos de escuelas públicas del sistema educativo. Esta acción se enmarca en el trabajo continuo y conjunto que el Gobierno nacional y provincial vienen llevando adelante por una educación cada vez más inclusiva y generadora de oportunidades para todas y todos. Se veían en el tape alumnos de escuelas públicas y de escuelas privadas, porque en realidad también esta deserción se dio en todo tipo de escuelas, ¿no? Sí, sin dudas. La verdad es que la pandemia lo que
lo que mostró, lo que puso sobre la mesa es que la desigualdad no es una cuestión de gestión de la escuela, ¿no? De gestión estatal, de gestión privada. En el aula, ¿no? A mí me gusta esta imagen, en el aula parecen todos relativamente iguales, ¿no? Por supuesto que cada uno tiene sus intereses y demás, pero están todos ahí en el mismo momento para aprender y para compartir determinadas cuestiones. Eso en la pandemia, sobre todo en el momento más duro que tuvimos de pandemia, donde los formatos escolares se convirtieron en formatos primero a distancia o remotos y después en burbujas, en cuestiones en esa pseudo y exactamente, semipresencialidad. alternancia, bimodalidad, tuvo un montón de nombres. Lo que sucedía en ese momento era que lo que estaba en suspenso era el aula, ¿no? El aula esa que de alguna manera colocaba a todos, ¿no? En el mismo bienvenidos, ¿no? En el mismo queremos que estén acá. Y esa aula que se puso en suspenso por todas las cuestiones sanitarias y de salud que todos conocemos, se multiplicaron en cada uno de los hogares. Entonces, la desigualdad ya no tenía que ver con qué condiciones para la enseñanza y para el aprendizaje había dentro de cada escuela y en cada aula, sino qué condiciones había en cada casa. Así es. Y qué condiciones abarcan muchos aspectos, ¿no es cierto? Desde, bueno, con qué espacios cuenta cada uno de esos alumnos o no cuenta para poder estudiar, para poder concentrarse, con qué situación familiar, qué demandas tiene ese chico que se quedó en la casa, si tiene que cuidar hermanos menores, en fin, después vamos a ver todo lo multicausal que interviene en esta deserción que se fue dando. Luz, todo esto ha sido y sigue siendo tema de investigación interesante para la gente de educación. Vos sos docente en institutos de formación docente en la Universidad Nacional de Hurlingham, trabajás también en el Instituto de Investigaciones de la CETERA, en la UNIPE. ¿Estos temas están siendo estudiados en este momento? Sí, yo particularmente formo parte del Instituto de Investigaciones Marina Vilte de la CETERA. Allí tenemos un grupo conformado por muchos colegas de distintas provincias y estamos haciendo un estudio muy profundo acerca de cuáles han sido, por un lado, las políticas implementadas a lo largo de la pandemia en cada una de las jurisdicciones, pero también cómo se ha implementado eso en los territorios escolares, es decir, en las escuelas, ¿no? Entonces, hemos logrado conversar o dialogar con muchos docentes de distintos puntos del país y la verdad es que, bueno, uno de los elementos que claramente aparece es que hay un quiebre en la organización escolar por un lado, digo, desde el lado del trabajo docente se alborotó, ¿no? Ese trabajo docente que venía teniendo ciertas reglas y que empezaron todos los días a cambiarse, pero también del lado de las familias aparece en varias entrevistas que la escuela como organizador de la vida social también se puso en tensión, ¿no? Yo no podría afirmar todavía algo como que hubo un quiebre, pero que se puso en tensión. Y eso tiene que ver con la vinculación de esos jóvenes con la escuela. Se puso en tensión, también se fortalecieron en muchos casos el vínculo familia-escuela y esto perduró y ojalá que perdure. Sin duda, las experiencias que hemos encontrado en distintos puntos del país son sumamente ricas y de hecho, si querés, la característica primera, ¿no? del colectivo docente al momento, yo no digo al momento, al día 1 del ASPO, ¿no? El momento que dijimos, bueno, se suspenden las clases presenciales, nos quedamos todos en casa. No digo el día 1 porque el día 1 fue más de asombro, ¿no? De asombro, de incertidumbre, pero sí a partir del día 2, la siguiente característica fue el trabajo colaborativo entre docentes, el trabajo colaborativo entre docentes y familias para la preocupación primera que surgió en aquel 2020, que era la continuidad pedagógica, cómo
sostenemos los vínculos. Sí, y bueno, hubo algunos lugares donde se crearon programas especiales, como fue sobre todo en la provincia de Buenos Aires el programa ATR, Acompañamiento a las Trayectorias y Revinculación. El plan ATR, la verdad que se siente el impacto para seguir generando esta presencialidad plena, que nuestros estudiantes se sientan cómodos y seguros dentro de la escuela, y esta ayuda de sentarse, de escucharlos, de poder acompañar esas trayectorias. Con este poquito tiempo que se implementó en la escuela, ya se notan esos frutos. Claro, cuando decimos escuela, justamente lo que decimos es continuidad, ¿no? Entonces, de ahí que estas trayectorias que por la pandemia fueron intermitentes chocan totalmente con el concepto de escuela. Sí, a ver, no sé si chocan en el sentido crítico de la palabra o en el sentido quizás más negro de la palabra. Creo que lo que sucede adentro de la escuela es que hoy el desafío es trabajar con niños, niñas, jóvenes que han logrado continuidad, con quienes han tenido una vinculación alternada o difusa y quienes se han desvinculado y que vuelven a la escuela, ¿no? Todo eso converge en el aula. Entonces ahí a mí lo que me gusta es pensar también la escuela como el lugar donde no solo se pone en valor el conocimiento y el vínculo con el conocimiento, sino que también se pone en valor los vínculos y sobre todo se pone en valor el cuidado, ¿no? Ahí en el video decía, ATR es un programa para que se sientan cómodos y seguros, ¿no? Y eso, la verdad es que en distintas conversaciones con docentes se vio como un elemento muy necesario de trabajar. Claro, vos antes decías, es una invitación a volver, no es una obligación, no es una orden, es acercarse, como se dice, casa por casa, primero a preguntar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que tuviste que dejar? Y en ese qué pasó está esta situación multicausal que decíamos antes. Pudo haber habido muertes en la familia, pudo haber habido situaciones muy diversas que llevaron a la deserción. Desde ya, lo comentabas también antes, bueno, si no había conexión y si no había ningún tipo de computadora, ni celular, ni ninguna posibilidad de conectarse con la escuela, no quedaba otra que desertar. Vos sabés que el qué pasó fue una pregunta, o el qué les pasa fue una pregunta constante. Y a mí me gusta remarcarla, porque en la inercia previa del 2020, ¿no? Cuando el chico dejaba la escuela, de alguna manera encontrábamos explicaciones del sentido común, ¿no? Y era, bueno, lo que pasa que, y encontrábamos explicaciones. Pero no preguntábamos qué pasa. Claro. Y ahora sí, la primera pregunta fue, ¿qué está pasando? Exactamente. Y a partir de ahí, qué interesante va a ser analizar. No podemos dejar de escuchar al ministro Persic, que en cuanto asumió, puso precisamente el acento en el programa Volvé a la Escuela. Pensar en la pospandemia y ya empezar a preparar el cierre de este ciclo lectivo para recuperar todo lo que en este año y medio los chicos, las chicas, los profesores no pudieron hacer. Bueno, y en el próximo bloque podemos analizar, para no poner todo en la familia o todo en la falta del conectar igualdad, que a lo mejor las ofertas de las escuelas fueron también muy variadas, ¿no? Algunas fueron más exitosas para retener a los alumnos, en otros casos a lo mejor también por distintos motivos hubo una oferta más débil. Sí, ahí, bueno, es parte de lo que hablábamos al comienzo, ¿no? La desigualdad. La desigualdad, ahí, así es. Si hay algo que también podemos encontrar es distintos recorridos, a veces
varía según los territorios, otras veces también varía según los actores y sobre todo lo que esos actores han podido hacer, ¿no? Bien, retomamos todo esto en el próximo bloque, donde escucharemos también a la Secretaria de Educación del Ministerio de la Nación, Silvina Wirtz. Al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel, se busca escuela. Cuando escuchamos esto de ir a buscar a cada alumno a su casa, es algo nuevo en nuestro sistema educativo, ¿no? Sí, en realidad es nuevo en esta intensidad. Es muy nuevo en esta intensidad. Yo ahí me quedé pensando en lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Y yo pensaba, no es solo la preocupación de la desvinculación, ¿no? También adentro de la escuela hay una preocupación por los vínculos, ¿no? Los niños, las niñas, los jóvenes, particularmente los jóvenes, que se vincularon remotamente durante mucho tiempo, hoy que están de vuelta en las aulas, empiezan a aflorar un montón de situaciones que habían estado contenidas durante los momentos de aislamiento particularmente y los momentos de distanciamiento después, ¿no? Bueno, Entonces, a ver, podríamos decir muchas cosas. Pueden volver los conflictos, pero a la vez los vínculos también sostienen la continuidad de la escuela. Sí, no, sin dudas. Por eso lo digo de manera positiva. No solo es la desvinculación, sino la vinculación adentro de la escuela. Ahora, cuando se va a buscar a un alumno que dejó la escuela, cada uno es una historia diferente, supongo, ¿no? Y es algo así como un trabajo artesanal. Sí, es un trabajo artesanal y también creo que es un trabajo colaborativo con otras organizaciones, con otras instituciones. Por ejemplo, iglesias, por ejemplo, organizaciones sociales, comedores, la verdad, radios. Hay un montón de experiencias en el interior del país donde los niños o las familias iban a las radios y eran los vínculos con sus maestras, ¿no? Clubes deportivos. Mirta, créeme que los clubes de barrio en muchos lugares fueron un lugar de mucha contención y hoy están trabajando. Qué grave cuando se los quiso cerrar, pero ¿no? es tremendo. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Algo que claramente esta gestión de gobierno no hizo. Digo, tenemos clubes en obra y ha aprovechado incluso la pandemia para poner los clubes de pie, ¿no? Claro. Vamos a escuchar a Silvina Wirtz, secretaria de Educación, y vamos a ir ingresando entonces en cómo se conectan tanto Volvé a la Escuela como el Conectar Igualdad. Volvé a la Escuela es un programa que se lanzó en el Ministerio de Educación de la Nación en el marco del Consejo Federal y fue aprobado por unanimidad por todos los ministros, y el objetivo que tiene es revincular a todos los estudiantes que abandonaron la escuela por diversas situaciones en el marco específicamente de la pandemia. En este momento estamos trabajando con todas y cada una de las jurisdicciones, justamente yendo a buscar a los chicos a las casas, contactándonos para que vuelvan a la escuela y al mismo tiempo para aquellos chicos que tuvieron una baja vinculación, las distintas provincias están ofreciendo unas clases a contraturno o los días sábados. Cada provincia especifica la modalidad de trabajo. La idea es que los estudiantes que perdieron, digamos, aprendizajes que en el periodo de pandemia los puedan recuperar con, por ejemplo, el programa MAS-ATR en la provincia de Buenos Aires, que propicia las clases los días sábados. Y entonces esos chicos van y fortalecen, recuperan esos aprendizajes que se perdieron en tiempo de pandemia, justamente para volver más fortalecidos en el 2022. Y por otro lado, como dije al principio, vamos a buscar a cada chico casa por casa para que aquellos que dejaron la escuela vuelvan a la misma. Por otro lado, el Ministerio Nacional de Educación está
relanzando el programa Conectar Igualdad. Conectar Igualdad es un programa muy querido por toda la sociedad argentina, un programa en el cual hasta el 2015 se habían entregado 5.320.000 computadoras a todos los chicos de educación secundaria, de educación especial y a los institutos de formación docente, y lo que fomentaba era la alfabetización tecnológica, la alfabetización digital, pero al mismo tiempo el trabajo en el aula en cada una de las materias con dispositivos que permitían modernizar las estrategias de enseñanza. Este relanzamiento de Conectar Igualdad implicó, por un lado, la compra para el 2022 de 1 millón de dispositivos que se están licitando, y al mismo tiempo se inició la licitación de conectividad para 30.000 escuelas. ¿Por qué? Porque las computadoras con la conectividad van a favorecer un mejor aprendizaje, y específicamente además para aquellas escuelas que están en lugares alejados, en zonas cordilleranas, por ejemplo, se está trabajando fuertemente con ARSAT para impulsar la conectividad, porque son escuelas que la necesitan especialmente. Bueno, gravísimas fueron las consecuencias de la interrupción del programa Conectar Igualdad para los alumnos y para los alumnos de institutos de formación docente, porque lo que se vio en el comienzo de la pandemia es que muchos docentes no estaban suficientemente capacitados como para poder usar la educación a distancia. Sí, fue tremendo, ¿no? Digo, yo recuerdo que el argumento principal del gobierno de Mauricio Macri para dar de baja el Conectar Igualdad era que no existía brecha digital, ¿no? Era que todos nuestros niños, niñas y todos nuestros docentes disponían de al menos un dispositivo. Y la verdad es que se ha visto a las claras que fue muy distinto el 2020 para aquellos niños que tenían una computadora y una computadora de Conectar Igualdad o cualquier otra computadora, y aquellos niños que tenían que esperar que sus padres llegaran del trabajo, que con su hermano, con el celular, que su hermano más grande hiciera primero la tarea, después el otro, después el otro, después el otro, después el otro. Impresionante ha sido, ¿no? Sí, impresionante. Ha sido, por un lado, un esfuerzo tremendo de los docentes y tremendo de las familias también. Sí, impresionante. Bueno, en este sentido es importantísimo que se haya hecho ya este relanzamiento, que ya haya comenzado, que no es una promesa, ya comenzó, ya está planificado el 2022. O sea, qué importante es interpretar la urgencia realmente, ¿no? Decías antes que los vínculos también sostienen. En este sentido, también debe haber ayudado el regreso a esa, aunque sea pseudo presencialidad, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y el regreso a la presencialidad plena, como se le ha llamado decir, se le ha llamado en algún momento también, ¿no? Los relatos de los docentes cuentan que sentían déjà vu, ¿no? Al dar la clase con el otro grupo, y que les costaba mucho ese seguimiento pedagógico con grupos que iban y venían, con chicos que a veces no asistían porque iban solamente algunos días. Así que sí, ha sido todo un desafío ese, Mirta. Conocimos el convenio del Ministerio de Educación con la provincia de Santiago del Estero. Vamos a ver ahora qué pasa en Entre Ríos. Llegaron las netbook a Entre Ríos. Entregamos equipamiento a estudiantes de escuelas secundarias del departamento Paraná. Escuela secundaria número 10, Monseñor Jorge Johnfield. Soy Andrea Aguirre, la rectora de la Escuela 10 de Aldea Santa María. Hoy los chicos del CDC recibieron netbook y la verdad que es un aporte importante, importantísimo para los chicos.
una herramienta de trabajo fundamental que lamentablemente no todos tienen en su casa y que seguramente van a saber aprovechar. Desde lo personal estoy feliz por mis estudiantes y bueno, ojalá que llegue a muchas escuelas más. Hola, soy Cele, estudio en la escuela de Aldea Santa María, número 10, Monseñor Jorge Schoenfeld. Hoy recibí esta netbook, que es un elemento muy importante para el aprendizaje y me va a ayudar a terminar la escuela secundaria. Soy Sonia, la mamá de Cele. Estamos muy agradecidas por esta oportunidad. Sabemos que uno de los problemas del año pasado en un contexto de pandemia ha sido la conectividad, así que esto de alguna manera busca resolver esos obstáculos. Así que muchas gracias y bueno, a estudiar, vamos a estudiar mucho. Somos de la escuela número 10, Monseñor Jorge Schoenfeld, y estamos muy felices, muy contentas de estar con este nuevo dispositivo, con la netbook, que nos va a ayudar mucho en nuestras casas. Y ya que el año pasado nos costó bastante y ahora podemos trabajar mejor. Y estamos muy contentos por el regalo que nos da la escuela para poder trabajar fácilmente y buscar y ayudarnos con los trabajos y todo eso en esta pandemia. Está buena la computadora, tiene una buena procesadora, tiene como aplicaciones que sirve para trabajar y también se puede conectar a internet y es muy buena para utilizar con la clase. Claro, porque un tema importante es todo lo que contiene esa computadora. Sí, y además otro tema también muy de buena noticia es que es software libre y es desarrollo soberano, desarrollo nacional, ¿no? No hay ahí software que estemos luego obligados a pagar durante mucho tiempo. Entonces ahí hay también un desarrollo genuino del Ministerio de Educación, ¿no? Sí, donde por otro lado también se está intensificando resolver la conectividad, porque como todos sabemos no alcanza con distribuir computadoras. Ahora, en distintas investigaciones que se hicieron antes del gobierno de Macri, algo que se observó también es el impacto que tenía la llegada de una computadora en cada familia, porque no era solo una herramienta para el alumno en relación al aprendizaje, en relación a la escuela, sino también lo que aprendieron los padres. Sí. Primero digo, no es un regalo, ¿no? Es un derecho, ¿no? Y ahí, poniéndolo en clave de derecho, también entendemos que el Conectar Igualdad no es una entrega de computadoras, sino una garantía de inclusión digital. Son cosas como bien diferentes, porque cuando pensamos que esa computadora no es solo una herramienta y pensamos que esa computadora permite la inclusión digital, entonces estamos abriendo a otro mundo. Yo soy docente de ciegos, no sé si te conté eso. Esa es mi primer amor, digo yo siempre. Vos sabés que para los niños con discapacidad visual, la computadora de Conectar Igualdad en aquel momento, que traía todos los sintetizadores de voz necesarios y demás, implicaron también un instrumento de comunicación entre las familias, los chicos y las maestras. Claro, abrió muy un mundo de poderoso, posibilidades. Muy poderoso, les cambió la dinámica de trabajo con las familias. Sí, bueno, es interesante esta observación que hacías cuando un alumno decía que es un regalo. Bueno, lo recibe, por supuesto, como un regalo. Muchas veces no sabe que es un derecho. Exacto. O esto que siempre decimos donde hay una necesidad hay un derecho. Me parece que es interesante hacer esa diferencia. Nosotros en el próximo bloque vamos a seguir conociendo lo que el Ministerio de Educación está haciendo en relación al Conectar Igualdad en todas las provincias, estableciendo convenios, estableciendo acuerdos, como decía Silvina Birz, con los ministros de Educación de todas las provincias, y también hasta qué punto también está llegando este material, esta herramienta fundamental a las escuelas rurales. En el próximo bloque. Mochila al hombro, cuaderno nuevo,
pájaro de papel. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje. Bueno, vamos a seguir recorriendo el país con el relanzamiento del Conectar Igualdad. La verdad que esto viene a intensificar aún más los aprendizajes, a cortar esa brecha que por ahí tenemos con la parte de recursos, de insumos. La importancia que tiene para nuestros estudiantes el recibir esta NET, el poder conectarse, el poder vincularse, aprender, jugar. Acompañar la entrega de computadores y ver el esfuerzo que han hecho las familias, el sistema educativo para que todos los chicos se revinculen con la escuela. Bueno, seguramente estos programas como Volví a la Escuela, el ATR, que ya datan de varios meses, han ido dando resultados. O sea, se difundieron algunas cifras de cantidad de alumnos que volvieron a la escuela. Ahora, la pregunta es, seguramente no alcanza con volver. El tema es, ¿cómo recibe la escuela a estos alumnos? Quiero decir, ¿hay algún tipo de adecuación curricular? ¿Hay algún tipo de flexibilidad? ¿Hay estrategias pedagógicas? ¿Están en las mismas condiciones que los que asistieron durante todo el tiempo de clases? Es muy importante lo que estás diciendo, Mirta, porque no se trata solo de que lleguen, sino de que encuentren en la escuela un lugar para estar. Y para encontrar un lugar para estar, de alguna forma tiene que estar la mesa, ¿no?, servida, digo, la mesa ordenada, los lugares, tiene que él tener un lugar, ella tiene que tener un lugar. Ahí la verdad que hay esfuerzos disímiles por parte del Estado en las distintas provincias. Claro. La verdad que es muy diferente en cada uno de los lugares del país. También son distintos los desafíos, ¿no? Pero sí hay distintos dispositivos institucionales que empiezan a ponerse en marcha a partir de ese segundo componente del volver a la escuela, que es el de fortalecimiento de la enseñanza, ¿no? Y ahí hay, sin dudas, por ejemplo, bueno, lo decían en el video, en la provincia de Buenos Aires tienen escolaridad extraturno, ¿no? Digo, los sábados, en otras provincias es a contraturno, depende mucho también de la infraestructura escolar en cada una de las jurisdicciones, pero la verdad es que nada de todo eso puede hacerse sin el compromiso de los equipos de conducción en las escuelas. Es que a su vez importante. Tienen que estar ayudados. Por supuesto, y que están hoy por hoy en un trabajo, por lo menos en lo que nosotros venimos relevando y observando, en un trabajo muy comprometido. Bueno, también sabemos que muchos de los alumnos que dejaron, que abandonaron la escuela, tenían miedo de volver. Y miedo de volver, en este caso quería decir miedo que me tomen examen, ¿no? Porque lo cierto es que al haber abandonado la escuela también perdieron hábitos de trabajo. ¿Cómo se recupera todo eso? Sí, es un trabajo inmenso el que están haciendo. La verdad es que no se trata de volver y está... vos decías, el miedo de que me tomen examen, ¿no? Eso es algo que también creo que hemos trabajado muchísimo durante estos 2 años, el concepto de evaluación, ¿no? ¿Qué es evaluar? ¿Qué es evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Qué evaluar? Hay muchos relatos que cuentan que las devoluciones en términos más cualitativas respecto de los progresos que se iban viendo en las familias no se entendían, ¿no? También. Y la nota, ¿y esto significa que aprobó o no aprobó? ¿No? Ahí hay una maduración que tenemos que ir haciendo también. Porque la evaluación formativa a veces no se entiende. Exacto. Uno espera, estamos en una sociedad capitalista, ¿no? Uno espera que ese producto o esa transacción de me das un trabajo, te lo entrego, tenga un resultado, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a resultados numéricos. Y el Conectar Igualdad también llegó a Quilmes.
fin de semana. Dijimos, bueno, ¿por qué no probar este sábado para que vengan los chicos, para que recuperen trayectoria? Felizmente las familias también nos apoyaron, así que bueno, hoy están los chicos acompañándonos y recuperando trayectorias 2020. Ya los sábados van a quedar también con la escuela abierta para trabajar con los módulos Forte que a la brevedad ya nos están llegando los docentes. ¿Qué te surge? Lo primero que anoté es, creo que es muy vigente el nombre Conectar Igualdad, ¿no? Ahí hay que decirlo, porque es conectarse, vincularse en un marco de igualdad. Y lo otro que me quedé pensando es, están recuperando trayectorias 2020. Vos sabés que en la investigación que estamos llevando adelante desde el Instituto Marina Vilte, en colaboración, y estamos armando un equipo con sindicatos de base de distintas provincias del país, una de las cosas que aparece de manera constante es, ahora que estamos todos de vuelta en la escuela, ¿no? Y esto es la imagen quizás de marzo o de abril, dependiendo cada jurisdicción, nos damos cuenta que tenemos que retroceder a los contenidos del 2020, del año pasado, ¿no? Y entonces, porque bueno, hay rutinas, porque hay contenidos, porque hay determinadas cuestiones que en la escuela suelen ser centrales, que no están todavía dadas, a pesar de toda la escuela remota que existió en el 2020. Claro, porque de ninguna manera se está buscando facilismo, ¿no? En todo caso, a lo mejor hay que hacer una adecuación curricular, hay que jerarquizar contenidos y hay que ver cada situación particular. Sí, pero ¿sabés qué es lo más importante? No poner la culpa en los estudiantes, ¿no? Claro. No culpabilizar al niño o al joven que se desvinculó. Porque la verdad es que ha sido un contexto que tampoco lo estaba ayudando a estar de ese modo o de esos distintos modos en la escuela durante el 2020. Sí, y también recordar que en el 2020 era todo incertidumbre, ¿no? Entonces, en esa incertidumbre es muy difícil estar motivado. Nuestro país es muy diverso y había que llegar también, por supuesto, a las escuelas rurales. Esta es la escuela Upianita número 101, Pedro José Cumalat, de la localidad de aquí, de Upianita. Y aquí estamos todos juntos trabajando con el mismo propósito de volver a la escuela. Que ahí hay un espacio para ellos, que hay una posibilidad, hay un sueño que podemos compartir. Y seguro que hay alguien que nos puede escuchar, hay alguien que nos puede enseñar y alguien que también va a aprender de ustedes, porque ustedes seguramente tienen mucho para dar. ¿Conocías Upianita? Bueno, cuánto de nuestro país no conocemos ni sentimos nombrar y qué importante es cuando hablamos de inclusión, bueno, conocer todas las realidades, pero además saber que todos los lugares, hasta el último, hasta el más pequeño, merecen lo mismo. Creo que es uno de los desafíos que tenemos, ¿no? El federalismo. Construir en un país tan desigual como el nuestro, la construcción de lo común y la construcción de lo federal, digo, esa tensión que siempre aparece entre las autonomías provinciales, entre las realidades locales, lo territorial, ¿no? Y la construcción de lo común en la educación, yo creo que son uno de los desafíos que todavía tenemos como argentinos. Sí, y muchos desafíos tienen sin duda los docentes, ¿no? Pensaba cómo más que nunca hoy es necesario en cada institución educativa el funcionamiento docente colectivo, porque cada realidad es única, hay también singularidades que respetar, que reconocer en los alumnos, pero solo el trabajo docente colectivo es el que hoy garantiza interpretar qué está pasando y qué es prioridad en cada lugar.
Viste que venimos hablando de volver a la escuela, ¿no? Y hay algo que de los que estamos también bastante seguros es que, y seguras, es que no somos los mismos de antes de la pandemia. No somos los mismos. Sufrimos un montón de cosas, a la vez aprendimos otras. Una de esas cosas que yo creo que la docencia aprendió, porque fue una de las características que afloró enseguida, fue ese trabajo solidario y colectivo. También fue un desafío sortear eso en los momentos de burbujas, claro. Sobre todo porque por las propias restricciones sanitarias de pronto había disposiciones sanitarias y jurisdiccionales o locales que impedían las reuniones de docentes, ¿no? Entonces era un desafío muy grande cómo seguir ese trabajo colectivo y solidario que había aflorado y que incluso en muchos relatos cuentan que conocí a tal maestra que en realidad es del turno tarde, con quien yo pero que, ¿no? Y empezamos a trabajar de manera conjunta. Bueno, todo eso hubo que también sortearlo al principio de ese volver a la escuela, claro. ¿no? Hubo que aprenderlo. Ahora, volviendo a la investigación en la que vos estás participando, que es de la CETERA, no solo, ¿no? No solo, es de las CETERAs, de varios sindicatos de base. Participa también la doctora Adriana Puigros, Liliana Pascual, está coordinada por María Valmedina también. Bueno, ahí es un equipo bastante grande que forma parte del Instituto Marina Vilte. Ahora, una investigación, digamos, que está centrada básicamente en lo que ocurrió durante la pandemia, que es esta deserción, este abandono de alumnos. ¿Con qué objetivo se hace? Digo, a ver, ¿cómo vuelve esto a los docentes? Primero, no es común encontrar que los sindicatos se pongan en el lugar de producir saber, ¿no? Habitualmente uno piensa que el sindicato solamente, y ese montón también, cuida condiciones de trabajo, ¿no? Y pelea por las condiciones de trabajo. En este caso, la intención más fuerte de este estudio es por un lado, comprender las variadas implementaciones de políticas públicas que ha habido, también advertir algunas tendencias privatizadoras que se han producido en algunas provincias a propósito de la pandemia o que se han profundizado a propósito de la pandemia y muy particularmente con todo el tema del uso de la tecnología y de los software educativos. Y por otro lado, y fundamentalmente, entender también o comprender cuáles son los cambios en la organización del trabajo docente. ¿Qué impacto ha tenido y tiene la pandemia en la organización del trabajo docente, ¿no? Con todo lo que eso implica en términos teóricos. Claro, y qué importante entonces poder socializar experiencias. Sí, sin dudas. Sin conocer lo que ha pasado en distintos lugares del país, no podríamos estar llevando adelante esta investigación que intenta cruzar macro y micro, ¿no? Macro en términos de políticas y micro en términos de cómo eso sucede en las escuelas. Sí, hubo como nunca, digamos, en estos 2 años, bueno, tanta producción por parte de pedagogos de todo el mundo, pero bueno, desde ya de nuestro país, ayudando a los docentes a pensar este momento inédito que vivió la humanidad. De despedida... De despedida creo que hay que poner en valor el trabajo cotidiano del colectivo de trabajadores y trabajadoras de la educación. Digo, voy a parafrasear a algunas maestras y maestros, nos convertimos en youtuber, decían, ¿no? De pronto nos dimos cuenta que la manera de llegar ya no era más por video, porque los teléfonos estallaban y entonces nos convertimos en locutores de radio, ¿no? Bueno, creo que hay un esfuerzo gigante, hoy se están convirtiendo muchas y muchos de ellos en esas primeras caras que dicen bienvenidos y bienvenidas, vuelvan a la escuela, acá tienen un lugar, y me parece que eso es lo que tenemos que poner fuertemente en valor y estudiarlo, escribirlo, producirlo, porque
soy de quien piensa que no podemos volver a la inercia de la escuela del 2020. Podemos, no debemos volver a esa inercia de la escuela 2020. Tenemos que volver a la escuela, pero entendiendo que todos cambiamos. Somos bueno, otros. Entonces, a ver, el conectar igualdad, por un lado, que no se puede interrumpir, la conexión allí donde no hay, y me parece también volver a poner en marcha el postítulo en nuevas tecnologías de la información y la comunicación que tenía el Ministerio de Educación, que dio tan buenos resultados y que se hace necesario, ¿no? Porque no va a alcanzar con contar con los dispositivos. Nos vamos despidiendo. Yo quiero agradecer el auspicio que tenemos de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que declaró de interés el programa Caminos de Tiza, esto a instancias del doctor Conocchiari, y también agradecer el auspicio institucional que tenemos de la CETERA. Me despido. Luz, muchas gracias por haber estado en Caminos de Tiza. A ustedes, hasta la próxima semana. Gracias. Se busca escuela que aliente el vuelo, cántaro donde beber, voces distintas y bienvenidas, anímense. Auspició este programa